Bien, continuamos con esta entrevista con el ministro de Energía y Mina, el ingeniero Antonio Almonte. Me río porque tengo algunos temas y el ministro, como profesor al fin, parece que me vio haciendo algún chivo aquí con respecto a lo del pacto eléctrico. ¿Qué tan diferente tuvo el pacto eléctrico que se firmó ahora, contrario, o sea, diferente, valga la redundancia, a lo que ustedes como Partido Revolucionario Moderno se negaron a firmar en plena campaña, el 17, 18, 19, no sé? Es, es- es muy buena esa pregunta, Héctor, porque en eso te voy a decir que cuando nosotros no firmamos, el PRM no firmó en febrero del 2019, no firmó el pacto eléctrico, no fue porque el contenido del documento tuviera para nosotros ningún rechazo, sino por lo que le faltaba a ese documento. Y ese es un punto muy importante para entender. Nosotros no teníamos dificultad con más del 90% de lo que el documento del pacto eléctrico decía en el 2019. Nuestra dificultad es que como el documento, como el pacto eléctrico se llamaba para la reforma del sector eléctrico, consideraba el partido que para que fuera reforma en los niveles en que estimábamos, ahí le faltaban cosas a ese documento. Entonces son dos cosas diferentes. No rechazábamos el contenido, sino nos absteníamos de firmarlo porque le faltaba para lograr la reforma que nosotros entendíamos. En esta ocasión, perdón, del 19, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, le envió una carta a Monseñor Agripino Núñez Collado, en ese momento presidente del Consejo Económico y Social y del Pacto Eléctrico. Y en esa carta le establecía 12 propuestas del partido. Y le decía, esas 12 propuestas fueron discutidas y presentadas a comisiones especiales del gobierno y del Consejo Económico y Social, pero ningún punto de eso fue aceptado, ni se incluyó en el documento. Y que el partido, en consecuencia, con propuestas que no le aceptan ninguna propuesta, dijo, bueno, pues nosotros no tenemos por qué firmar eso. Ahora, ¿qué resulta? Que las propuestas presentadas, Héctor, todas eran para ser ejecutadas por el gobierno. Y como nosotros estamos ahora en el gobierno, el PRM es ahora el gobierno, ¿a quién se la va a hacer la propuesta? Porque a nosotros que nos compete aplicarlas. Y comenzamos a aplicarlas desde el primer mes, desde el primer día, con el decreto 342-20 de presidente Luis Abinader, anunciando de alto interés nacional la transformación de la CDE y designando una comisión de liquidación de la CDE para hacer los cambios en el Consejo Unificado de las Sedes y en la sede, etcétera. Entonces, nosotros dijimos ahora, bueno, pero como la propuesta nuestra era para ser ejecutada por un gobierno y ahora nosotros somos el gobierno, vamos a firmar el pacto eléctrico porque nunca escribimos nada rechazando el contenido de lo que estaba. Lo que faltaba era nuestro problema y lo que faltaba son propuestas de cambios en el sector eléctrico, que el documento del pacto no nos los impide, y que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de aplicarlo. Y eso es bueno decirlo porque alguna gente está queriendo decir como que nosotros decíamos una cosa antes y ahora hacemos otra, y que rechazamos un documento, un pacto, porque no servía según ellos, y ahora el mismo documento lo firmamos. No hay una sola señal, no hay una sola declaración de que el PRM rechazó firmar porque el contenido del pacto no era válido. Es lo contrario, está escrito que el PRM rechazó firmar aquella vez porque le faltaban un conjunto de puntos para nosotros imprescindibles para la reforma. Fue por eso, porque consideramos incompleto. Pero ahora como estamos en el gobierno y aquellos puntos corresponde ejecutar el gobierno, nosotros lo firmamos. No vamos a abrir una discusión sobre nuestros puntos para llevarnos un año de debate otra vez el pacto eléctrico para discutir temas que nos corresponde a nosotros como gobierno aplicar. Y esa es la razón por la cual se produce ese aparente cambio, de que ahora estamos en el gobierno. De no haber estado en el gobierno, teníamos que pedirle al gobierno que fuera, como lo hicimos en el pasado, a Danilo Medina, que aplicara esos puntos. Él lo rechazó porque no quiso comprometerse con ese contenido, sino con el
con el documento que no lo obligaba a una serie de cambios que nosotros consideramos que eran necesarios. Entonces, la razón por la cual firmamos el pacto es ese. No es que el documento de ahora es el mismo documento del 19. La diferencia es que ese documento nosotros lo vamos a complementar o lo estamos complementando con las medidas que estamos tomando. La transformación de la CDE, la transformación, la unificación del Consejo de las EDES, la eliminación del Consejo de la CDE, la eliminación del Consejo de la Unidad de Identificación Rural y Suburbana, y con una serie de otras medidas que tenemos en carpeta. Con eso, más lo establecido en el documento, nosotros vamos a marchar a la reforma del sector. Ok. Se va a eliminar la UERS. Y déjame, sí, bueno, la UERS sí, la UERS tiene que ser, el pacto eléctrico establece que la UERS sea transformada en una unidad, en un departamento dentro del Ministerio de Energía y Minas, porque hasta ahora ha operado como si fuera casi una institución independiente. La UERS es necesaria, pero se le va a dar otra configuración de acuerdo a lo que establece el pacto eléctrico. Y eso es importante. Y mira, yo cierro ese punto, digo de parte mía, diciéndote lo siguiente. Yo he ido a varios programas y he tenido conversaciones con varias personas sobre el pacto eléctrico. Algunos dicen, ese pacto eléctrico es un abrazo o es un compromiso del gobierno con la élite empresarial o con el sector tal, porque eso es una afrenta contra los intereses nacionales. Lo que no ha hecho nadie es tomar el documento del pacto y señalar la página en la que se dice de esa afrenta. Porque yo creo que el buen ejercicio para la sociedad es que la crítica consiste en eso. Mire, el punto tal de la página tal del documento y el punto tal atenta contra el interés nacional, atenta contra la economía de la población, atenta contra la soberanía del país, atenta contra la Constitución de la República, atenta contra el medio ambiente. Pero nadie ha hecho ese ejercicio. Si no, ni es para favorecer a las élites. Tampoco. O sea, el documento, porque lo que hay que decir, repito, ¿qué punto del documento le da una exclusiva favorecimiento a las élites en desmedio del interés nacional? Ahora, si tú me dices que el empresariado del sector eléctrico firmó el pacto porque no les afecta, pues no les afecta, porque el pacto lo que habla es de transparencia, la necesidad de transparencia en el mercado eléctrico, la apertura a la inversión privada de cualquier nacionalidad en el sector eléctrico, y yo creo que hasta ahora mismo en una sociedad democrática de eso es lo que se trata. Los dueños de los hoteles son empresarios privados, los dueños aquí de muchos de los bancos son empresarios privados, los dueños de telecomunicación son empresarios privados. No hay ninguna disposición nacional de evitar la participación de empresarios privados en alguna actividad productiva y comercial. Por consiguiente, todos los empresarios privados, los que participan en un lado y otro, se benefician de su trabajo, porque igual que te beneficia tú, escúchame el ejemplo, de tu actividad empresarial, profesional, en el marco de la ley. En consecuencia, que un pacto se firme y participe el sector empresarial no significa que es perjudicial necesariamente para la población y puede significar que ese sector empresarial se desarrolle libremente y tenga sus beneficios. Por ejemplo, me inquietan 3 puntos que sí nos favorecen a todos. 3, 2, no sé. Energía de calidad, o sea, que la gente, que la población, que quienes pagamos la energía, tengamos energía a precios, o sea, precio justo, que por ejemplo yo aquí en donde estoy grabando este programa, en este estudio, tengo que tener una planta que a veces pues tengo que prenderla por cantidad o constantemente, no sé. ¿Qué garantiza el pacto eléctrico sobre esa tranquilidad, una energía de calidad, una energía a precio justo? Y vamos a estar claros también que el tema del subsidio sea lo menos oneroso para el Estado, para el gobierno, porque al fin y al cabo quienes aportamos el subsidio somos la gente que pagamos los impuestos, sale del mismo pueblo. ¿Qué garantía hay de eso? No le digo en el corto plazo, pero mediano y largo plazo quizás. Bueno, nosotros al principio hablábamos de un tema, hablábamos del tema de las distribuidoras. Y si tú recuerdas lo que yo decía, ves la preocupación del gobierno actual por poner orden en las empresas distribuidoras, porque al final esas deficiencias, esas pérdidas
esa falta de calidad del sistema tecnológico de la distribuidora, es decir, las redes, etcétera, se expresa en pérdida, en energía cara, en apagones y sacrificio para la gente. Si no tuviéramos ese nivel de apagones, si no tuviéramos el nivel de pérdidas y de interrupciones, a lo mejor tú no tienes que comprar un generador individual para abastecerte. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que cuando nosotros llegamos al gobierno, el déficit del sector eléctrico en términos financieros era de más de 800 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares, eso fue lo que se proyectó. Nosotros logramos bajarlo y quedamos en 800 millones de dólares. Ahora estamos proyectando a ver si podemos cerrar este año con alrededor de 700. Ese déficit financiero tiene que ver con pago de costos financieros como consecuencia de deudas. Y tiene que ver también con que los ingresos de las empresas distribuidoras son muy inferiores a lo que debe ser, por dos razones: por las pérdidas, por un conjunto de instituciones del Estado llamados no cortables que no pagan, que ahora estamos reduciendo al mínimo ese listado de instituciones que consumen electricidad. En segundo lugar, por una locura, un enredo que tenemos en el sistema de subsidio y de tarifa. Nosotros estamos subsidiando a gente que no necesita subsidiar, porque la tarifa es cruzada y entonces implica un subsidio posiblemente a ti, a mí, que a lo mejor no necesitamos que nos subsidien porque podemos pagar el servicio eléctrico. Pero tú y yo no somos nada. Aquí hay empresarios multimillonarios que están siendo subsidiados no porque lo pidieron, no porque lo quieren, no porque no quieren pagar, sino porque la estructura tarifaria que tiene lo subsidia. Entonces, el tema de la tarifa también. Nosotros aquí nunca hemos aplicado la tarifa técnica, que es la que refleja los costos del servicio, sino lo que hemos estado manejando de manera política, la aplicación de tarifa, que cuando hay que bajar no baja y cuando tiene que subir a veces la sube más de la cuenta o no la mueve. Entonces, para nosotros tener un servicio eléctrico como se quiere, que sea de precio asequible, como tú dices, y que sea un precio que se corresponda con el costo, que sea de calidad, que tengamos el servicio eléctrico permanente, hay que limpiar el monte del sistema eléctrico dominicano. Y ese monte y esa maraña del sistema eléctrico dominicano, para limpiarlo, necesita el concurso de todos. Por eso es el pacto eléctrico, porque el pacto eléctrico incluye una propuesta sobre el desmonte, el manejo del subsidio, la reestructuración de la política de subsidio, sobre la reestructuración del sistema tarifario, unos compromisos de reducción de pérdidas, de reducción de costos. O sea, el pacto eléctrico tiene eso y también incluye que las decisiones para hacer más plantas o construir más plantas por parte del sector privado tenga que ser primero aprobada por el Estado en base a un esquema de costo mínimo y en la localización y de la tecnología que le convenga a la economía nacional. O sea, a través de ese pacto eléctrico se va a comenzar a establecer mayor orden en el sector. Ahora, ese orden va a afectar intereses. Unas veces afectará intereses del sector privado y otras veces intereses populares. Y en consecuencia, los conflictos, las discusiones, el diálogo continuará. Nosotros lo que estamos es, en este caso, como funcionario del gobierno y como ministro, tratando de defender el interés nacional. Que las decisiones que se tomen tengan en primer plano los intereses de la población, sobre todo los más necesitados, el respeto a la Constitución, la ley y la soberanía y al medio ambiente. Esa es la guía fundamental. Nosotros no somos funcionarios ni del sector privado ni de ningún grupo en particular. Somos funcionarios del Estado Dominicano como ministro de Energía. ¿Cómo no? Punta Catalina. ¿Qué pasa con la unidad número 2? ¿Qué pasa? Yo creo que faltando algunas semanas para las votaciones, conversé con usted y bueno, decía la situación también de la unidad número 1 sobre auditorías, de que realmente era irrecibible. ¿Qué sucede con Punta Catalina? Mira, la unidad número 2 de Punta Catalina en enero de este año presentó un grave defecto en la caldera. Cuando fuimos fue prácticamente el mismo defecto que presentó la misma planta, la misma caldera en marzo del año pasado, cuando había otra administración, cuando estaba la administración anterior, cuando estábamos antes de nosotros llegar al gobierno, en marzo.
y abril del año pasado, que duró creo que más de un mes fuera de servicio, la unidad número 2, como consecuencia de los daños de la caldera. Con eso yo estoy diciendo lo siguiente, dos cosas. Una, que aquel discurso irresponsable de decir que la caldera número 2 ahora está dañada por falta de capacidad de quienes operan a Catalina o porque el personal que operaba a Catalina fue despedido, eso es falso. Porque lo mismo que lo dicen era lo que estaban administrando Punta Catalina 2 cuando Punta Catalina 2 se le dañó por más de un mes, casi 40 días, la misma caldera. Y eran los mismos ingenieros los que estaban operando Punta Catalina 2 en ese momento. Entonces al pueblo hay que decirle la verdad. ¿Cuál es la verdad? Nosotros no tenemos todavía, estamos en esa investigación, hemos solicitado, estamos haciendo gestiones. No tenemos todavía la causa raíz, como se dice en ingeniería, de ese desperfecto. ¿Cómo es posible que una planta que todavía está en garantía, porque no ha pasado el periodo de aceptación definitiva, como Catalina 2, la caldera, que no debe presentar esos defectos, sino 10 o 15 años después de trabajo, a meses de instalarla y de comenzar, y al año presente esos daños, a niveles de que hay que sacarle de circulación hasta por 2 meses para poder hacer la reparación? Ahí hay una de dos. O hay materiales que no son genuinos en la construcción de todas las tuberías y los sistemas asociados a la caldera, o esa caldera tiene vicios ocultos de construcción. O yo le agrego otra, la caldera ha estado siendo operada a un régimen en función de los datos entregados que no corresponden. Y esos temas nosotros lo estamos investigando. Y fíjense que yo he salido de los medios de comunicación en el debate sobre el tema porque no quiero que se diga que está politizando y porque además el pueblo lo que hay que darle, el pueblo lo que quiere es resultado concreto. Ahora le digo lo siguiente, Punta Catalina 1 también presentó en su momento y ha presentado en varios momentos, nosotros vamos a hacer un informe cabal del tema, grave deficiencia. Y por esas deficiencias nosotros no hemos emitido la carta de aceptación definitiva de Punta Catalina 1 que debió hacerse en octubre, porque el periodo de entrega provisional se terminó a principios de octubre, nos dieron 30 días más y nosotros al final nos negamos por señalamiento por escrito de todos los temas que hacían irrecibible de manera definitiva esa central, esa planta. Y ahora vamos en el mismo camino, Punta Catalina 2 debe ser aceptada de manera definitiva el 24 de abril, pero es una planta que está llena de remiendos y que la caldera, que no es un tema cualquiera, tiene todo eso de perfecto. Desde antes de la llegada de este gobierno llegó en agosto y en marzo y abril se paró por casi 2 meses. Y los ingenieros y técnicos que están operando Punta Catalina 1 y 2 son el 98% los mismos que la operaban desde el principio. Porque es muy fácil decir, votaron a los capacitados y ahí llevaron. No, vaya a Punta Catalina. Vaya a la central termoeléctrica de Punta Catalina, que están todos los operarios, y pregúntele uno por uno desde cuándo están ahí. Todos le van a decir tantos años. Porque son los mismos ingenieros que fueron entrenados para trabajar y nosotros no somos locos para sacarlo, para sustituirlo por improvisado, salvo 1 o 2 que por razones válidas tuvieron que ser despedidos o renunciaron. Pero el 99% de los empleados de Punta Catalina a nivel de ingeniería son lo mismo. Ahora, sustitución a nivel de algunas áreas administrativas, bueno, eso es otra cosa. Entonces, nosotros no vamos a emitir carta de aceptación en las condiciones en que están. Y nosotros vamos a presentar en los próximos días un informe completo sobre la situación de la central termoeléctrica, cómo la encontramos, cuáles cosas y cuáles medidas vamos a anunciar respecto a la central termoeléctrica Punta Catalina, que no hicimos y entregamos ese informe porque lo íbamos a hacer a finales de enero y como se dañó la caldera número 2 a principios de enero, decidimos posponerla hasta que se finalizara y se estabilizara para rendir un informe cabal a la sociedad dominicana sobre Punta Catalina. Porque hay que establecer responsabilidades,
y las cosas que tienen que ser dichas públicamente las vamos a decir. De ahí aprovecho para decir que ya se está en proceso de la licitación, ya se publicó, estamos esperando propuestas para la auditoría financiera del proceso de construcción de Punta Catalina. Y hay una licitación también abierta que está en curso, debe cerrar pronto. ¿Y es verdad que la misma Stanley Consulting que está No, haciendo una... no, esa es otra falsedad. Me alegra que tú me hayas esa pregunta. Eso es otra falsedad. Aquí hay grupos y personas que se han atrevido a escribir cartas, a darle publicación, a hacer publicaciones en los medios, a enviar comunicación al Departamento de Compra y Contrataciones, en la que se indica que el actual ministro de Energía y Minas ha contratado a Stanley Consultants y a la firma de abogados Fels Manat. El actual ministro de Energía y Minas, el Ministerio de Energía y Minas, nunca ni ha conversado, ni ha intercambiado, en mi caso, ningún tipo de comunicación en lo que refiere a contratación con Stanley Consultants. Stanley Consultants se le venció su contrato antes de nosotros llegar y no ha sido recontratado en ningún momento de agosto para acá por la actual administración. No existe ese contrato. No hay una sola oficina de Stanley Consultants en la sede del Ministerio de Energía y Minas. Es una falsedad redonda hacer esa afirmación. E invito a quien sea a que presente una sola línea, un papel que tenga que ver con contrato actual de estar en consulta con el Ministerio de Energía y Minas. La firma Fels Manat de abogado, o Manat Fels de abogado, fue contratada en la gestión pasada varias veces y sobre todo la última vez, de 2013, 2014, 2017 fue la segunda vez que la contrataron, para asistir a la sede en las disputas contractuales con el consorcio constructor. Y ese contrato fue abierto, o sea, se quedó abierto, mientras dice taxativamente que tendrá vigencia durante las relaciones contractuales. Cuando nosotros llegamos en agosto, estaba previsto que en octubre terminaba con las relaciones contractuales con Punta Catalina 1, eso se establecía, y que seguíamos con Catalina 2. Acabado de llegar, a nosotros no nos pareció prudente romper con una firma que es la que ha llevado toda la negociación contractual durante muchos años, cuando nos faltaban meses para terminarla, y acabamos de llegar. Entonces, no fue que la recontratamos, sino que se dejó en el estatus que estaba. Entonces, ese es lo único que hay. Nosotros seríamos incapaces yo sería incapaz de decirte eso si no fuera la verdad. No, pero entonces, claro, la firma lo que hay un grupo de irresponsables que hacen esas acusaciones sin tomarse la precaución de cruzar la feria, subir a la sede y preguntarle a quienes tienen que preguntarle dónde están las oficinas de Stanley Consultants o de Fels Manat, o dónde está la recontratación que ha hecho este ministerio, que no se han hecho. ¿Cómo no? Bueno, pues le agradezco. Miren, para que ustedes vean cómo es el tema eléctrico. El Ministerio de Energía y Minas, solamente la parte energética es un componente. Hay muchas otras cosas que está haciendo el ministerio que le toca, muchas responsabilidades importantísimas. No hablamos de explotación de minas ni de nada por el estilo. Voy a conversar con mi amigo Domingo del Pilar a ver si reservamos, aunque sea dentro de un mes, para no tocar el tema eléctrico y entonces tocar las otras partes, porque me imagino que son, ¿verdad?, otros aspectos muy importantes en el desarrollo y en la industria local en la cual usted está trabajando en el ministerio. Sí. El tema eléctrico es tan dinámico que nosotros vamos a lanzar posiblemente esta semana o la que viene una licitación internacional para la construcción por parte del sector privado de plantas en Manzanillo, compra energía y potencia por 800 megavatios, basado en gas natural, sin inversión del Estado, sino nosotros solamente vamos a comprar energía. Y vamos también a otorgar, firmar contratos para la instalación de proyectos eólicos y solares en la República Dominicana. Lo que significa, Héctor, que la próxima vez que yo venga, aunque tú nada más hables de minas, yo voy a hablar de energía otra vez. Está bien, le agradezco. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.